El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos». Jesús les dijo entonces esta parábola: «Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: «Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido». Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte». Jesús dijo también: «Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: «Padre, dame la parte de herencia que me corresponde». Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida licenciosa. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar cerdos. Con las bellotas que comían los cerdos, él se alimentaba. Entonces recapacitó y dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, y yo aquí estoy muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros». Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: «Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus servidores: «Traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado». Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza, y llamando a uno de sus sirvientes, les preguntó qué significaba eso. Él les respondió: «Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado porque lo ha recobrado sano y salvo». Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: «Hace tantos años que te sirvo, sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado». Pero el padre le dijo: «Hijo mío, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado». Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tu palabra, Señor, es la verdad. Tu
Tomen asiento. Queridos hermanos, qué bonito es poder meditar este Evangelio del Padre misericordioso, del Hijo pródigo y del hermano envidioso en este mes de la patria, porque el mes de la patria es para nosotros un mes para vivir especialmente el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento de la ley de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. Es el mandamiento más importante de los que se refieren al amor al prójimo. Recuerden ustedes que cuando Moisés vuelve del monte Sinaí, en que hablaba con Dios, con las dos tablas de la ley, una tabla eran los mandamientos del amor a Dios, 3 mandamientos de amor a Dios, y la otra tabla contenía los otros 7 mandamientos que son relativos al amor al prójimo. Y entre todos los mandamientos del amor al prójimo, el más importante, el cuarto, dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Y eso qué significa? Que después de amar a Dios, lo que más debemos cuidar es nuestra familia. Eso es lo más grande que tenemos después de Dios, es nuestra familia. Y si es así, quiere decir que nuestra felicidad depende de cómo vivimos con nuestra familia. Ahora bien, nuestra familia no es solamente padre, madre y hermanos. La familia también se extiende mucho más, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el amor a la patria. La palabra patria viene de padre, y eso es algo bueno, es algo bueno. Algunos hablan hoy en día del patriarcado como si fuera algo malo. Ahí se echó a perder la palabra, pero en realidad es muy buena esa palabra. Patriarca nos evoca, por ejemplo, la figura de Abraham, primer patriarca, Isaac, Jacob. Los patriarcas son padres a quienes Dios les entregó una misión muy grande. Mira las estrellas del cielo, así serán tus hijos, le dijo a Abraham. Y Abraham creyó en Dios, y todos hoy, porque somos creyentes, somos hijos de Abraham. Entonces, hermanos, la paternidad es un don de Dios. Nuestra cultura actual tiene una tranca, tiene un trauma muy grande hacia la figura del padre. La autoridad del padre está muy venida menos. En general, todas las autoridades hoy en día las vemos con desdén, las instituciones son poco respetadas, y eso significa, en el fondo, esta crisis que tenemos mirando la figura del padre. Nos imaginamos, cuando escuchamos padre, una figura un poquitito distante a veces, indiferente, o, en el peor de los casos, una figura dictatorial, tiránica, una figura que nos somete, que nos quita nuestra libertad. Entonces, está muy mala la imagen que tenemos hoy en día del padre. Tanto así que un filósofo contemporáneo llamado Nietzsche dijo que Dios ha muerto. Dios ha muerto. Otro filósofo parecido, que es psicoanalista, Sigmund Freud, dijo que el inconsciente del hombre quiere matar al padre, matar la figura del padre, imagínense, con el complejo de Edipo. Entonces, así estamos mal, porque la figura del padre es fundamental. Bueno, en esta historia no se habla de la figura de la madre, que también es muy importante, pero aquí hoy día nos estamos centrando en la figura de Dios Padre. ¿Quién es el Padre? ¿Y qué importancia tiene en nuestra vida? Nos cuenta el Evangelio de una familia conformada por un papá y 2 hijos. Y estos 2 hijos se parecen mucho a la sociedad en la cual hoy vivimos, una sociedad de individuos, individualistas. Eso es lo que somos nosotros. Cada uno vive como en su propio metro cuadrado, en su burbuja, y quiere solucionar sus propios problemas,
y encontrar la felicidad, y la verdad no nos preocupa mucho cómo están los demás. No pensamos tanto en clave de nosotros, de bien común, sino pensamos en mi bienestar individual y particular. Por eso el padre Alberto Hurtado decía que Chile ha dejado de ser un país católico, porque si fuéramos católicos y cristianos, no seríamos tan individualistas y tan egoístas, y seríamos mucho más fraternos, y además nadie pasaría necesidad en nuestro país de ningún tipo, si fuéramos realmente cristianos. ¿Y por qué? Porque hemos caído en esta espiral de egoísmo, de individualismo, de envidia muchas veces, y también de error, porque es una ignorancia creer que la felicidad está en los bienes terrenos, en el dinero, por ejemplo. Por eso estos dos hijos representan mucho de lo que hoy nosotros estamos viviendo de forma muy equivocada, y por tanto es tiempo de convertirnos, tiempo de arrepentirnos, a tiempo estamos. Uno de los hijos era muy egoísta y le pidió a su papá toda la herencia, como diciéndole: mira papá, no me interesa nada más que tu dinero. Ojalá, entre comillas, ¿no es cierto?, o entre líneas, te hubieras muerto ya para quedarme con la herencia, pero lo que me interesa no es que te mueras, sino que me entregues el dinero antes que te mueras. Imagínense la crueldad de un hijo para decir eso a su padre, y el dolor de ese papá de ver a su hijo que está tan desviado, ¿no es cierto?, del buen camino. Sin embargo, el papá respetó la libertad de su hijo y lo que él quería, y le entregó toda su herencia en vida. Ustedes saben lo que pasa, hermanos, cuando una persona a veces gana la lotería. Ha pasado muchas veces en distintas partes del mundo que una persona que tiene mucho dinero de un día para otro y en el fondo no sabe cómo administrarlo, lo malgasta, y en poco tiempo anda más pobre que antes de ganarse la lotería. Y eso fue lo que le ocurrió a este joven. Se fue a un país distante, gastó su dinero en fiestas, en falsos amigos, dilapidó todo lo que tenía, y al final, cuando ya no le quedaba nada, todos sus aparentes amigos le dieron vuelta a la espalda y se quedó solo, sin nada, sin comer siquiera. Así que tuvo que trabajar cuidando cerdos. Para los judíos lo peor que había era cuidar cerdos, que eran animales inmundos, y ni siquiera podía comer del alimento de los cerdos. Entonces, ahí se acordó de su papá, pero él pensó: ¿cómo mi papá trata a sus jornaleros, las personas que trabajan por el día en la finca del padre? ¿Y cómo los trata bien mi papá? A nadie le falta su dinero, su buen trato, a nadie le falta su alimento, un descanso digno. Entonces voy a volver allá y le voy a pedir que me trate como el último de sus jornaleros, porque yo no merezco más ser hijo de mi padre. Eso lo tenía claro. Bueno, y cuando vuelve se encuentra con la sorpresa de que el papá lo estaba esperando, de que el papá, si bien respetó su libertad, nunca se olvidó de su hijo pródigo. Pródigo significa que malgasta todo lo que tiene, ¿no?, que un botarate, ¿no?, que es distinto de ser generoso. El generoso cuida los bienes y los entrega prudentemente y se queda con lo que necesita. Bueno, este lo gastó todo. Y entonces el papá lo estaba esperando, y todos los días iba al camino, ¿no es cierto?, y miraba a ver si volvía su hijo. Vean qué respetuoso es el padre. Él no va a buscar a su hijo y lo trae de una mecha, ¿no es cierto?, a la casa. No, él espera que su hijo reaccione, madure, recapacite, que se encuentre con la vida como es, ¿no es cierto?, que a veces la vida es la mejor universidad y la que más nos enseña. Y lo esperó, y así un día volvió el hijo. Y cuando el hijo empieza a disculparse, el papá, lleno de alegría, lo abraza, lo besa y se pone contento, lo manda a vestir y manda a hacer una gran fiesta
para recibir a su hijo. Entonces ahí tenemos la primera lección, ¿no?, de qué importante es la familia, qué importantes son los amigos. Mucho más es importante un verdadero amigo que 1.000.000 de amigos que solamente buscan mi dinero o lo que yo les puedo dar. Eso fue lo primero que entendió y aprendió este joven. Mucho más valioso es mi papá, porque él me quiere a mí, no por mi dinero, no porque soy joven, no porque soy simpático, no porque tengo tales y tales atributos. Me quiere porque soy su hijo. Eso lo sintió profundamente este hijo. Entonces, esa es una gran lección que Jesús hoy día nos da, porque Dios es tan bueno con nosotros, que a pesar que muchas veces nosotros le damos la espalda al Señor, nos apartamos de Dios, buscamos la felicidad a nuestra pinta, a nuestra manera, y realmente quedamos muy mal, muy mal. Pero Dios no nos mira con odio, no quiere vengarse, no quiere juzgarnos, no quiere condenarnos. Él, todo lo contrario, como es nuestro Padre, como es nuestro Creador, como es misericordia infinita, no quiere aplicar justicia, sino bondad, perdón, acogida, comprensión, paciencia infinita. Qué bonito es tener esta experiencia con Dios. Y el día que nosotros decidamos volver a considerar a Dios como lo más importante en mi vida, como mi verdadero Padre, mi Creador, el centro de mi corazón, y saque mi ego, mi egoísmo y lo deje a un lado, ese día mi vida va a cambiar, ciertamente, como le cambió la vida a este joven. Por otro lado estaba el hermano, que tenía un problema mayor todavía. Este hermano se creía bueno, se creía justo, se creía el cumplidor de la casa, el bueno de la película. En cambio, no era como su hermano malvado que se gastó la herencia del papá y se fue, ¿no es cierto?, a cometer toda clase de pecados. No, él era bueno, él cumplía todo, pero también estaba centrado en sí mismo, también era envidioso y se enojó mucho con su papá porque le estaba organizando esa fiesta a su hijo, a su hermano. Se enojó profundamente y se taimó. Entonces el papá le dijo: pero hijo, si todo lo mío es tuyo, ¿acaso yo no he estado siempre contigo y tú conmigo? ¿Qué es lo que le quiso decir? Que nuestra riqueza no son las cosas que Dios nos da. No es nuestra salud, no es el dinero, no es la educación, no es ni siquiera la propia familia de la cual estamos hablando. Nuestro principal tesoro es Dios mismo. Y el día que nos demos cuenta de eso, vamos a mirar con verdadero amor a nuestro prójimo. No hay ninguna manera de superar el individualismo, el egoísmo, el mirarnos unos a otros como rivales, si no es desde esta perspectiva, ¿no?, de que Dios nos ama infinitamente, incondicionalmente, a cada uno de nosotros. Todos somos particulares para Dios, nos quiere infinitamente, porque Él es Dios, porque es pura bondad, nos quiere de verdad, a cada uno. El Señor nos conoce, cada uno de nuestros cabellos, cada uno de nuestros pensamientos, todo lo que nosotros sentimos, somos, hasta nuestros sueños, todo lo conoce Dios y nos ama. Y Él quiere convivir con nosotros en armonía, en amor, pero también en hermandad. Por eso este papá invita a su hermano a acoger al que venía de vuelta. Mira que estaba muerto y ha resucitado, estaba perdido, lo hemos encontrado. ¿Cómo no nos vamos a alegrar? Entonces realmente esta es una de las páginas más bonitas del Evangelio, el capítulo 15 de San Lucas, que nos muestra con estas tres parábolas, la de la oveja perdida, que el pastor deja todas las ovejas con tal de encontrar la que se había extraviado,
la de la moneda perdida y sobre todo esta del hijo pródigo, porque es la lección tal vez más hermosa de el amor de Dios, de cómo es Dios, cómo nos quiere, qué siente Dios por nosotros. Y ojalá todos hagamos esta experiencia de reencuentro con nuestro Padre, Dios, de reencuentro y reconciliación con nuestros hermanos en este tiempo difícil, no solo para Chile, sino para todo el mundo, por las divisiones que hay entre nosotros los seres humanos por miles de motivos. Y en el fondo el motivo principal es porque nos hemos apartado de Dios. Somos todos hijos pródigos, o si no, somos también muy pagados de nosotros mismos, como el hijo mayor, muy envidiosos también. Creemos que solo tenemos derechos y nos olvidamos que más importante que un derecho y un deber es vivir en el amor, la caridad, este vínculo con la familia, con el papá, con la mamá, con nuestros hermanos, y ese vínculo que se extiende hacia todos los demás, los que piensan distinto, los que tienen una posición diferente en el fútbol, en el deporte, en la religión, en lo que sea. Si supiéramos cómo Dios nos quiere a cada uno de nosotros, nos miraríamos al menos con respeto, y nunca con odio, y nunca con esa rivalidad con que hoy en día nos tratamos, y con esa violencia, incluso en algunos casos, como estamos viendo que acontece a nuestro alrededor. Y no basta con condenar la violencia, porque uno mismo a veces en su propio pensamiento maldice al prójimo, siente rabia con lo que está sucediendo, condena a todos, ¿no? Desde los políticos hasta todo. Pero ese no es el camino. El camino es volver a la casa del Padre, volver a tener esta relación verdadera con Dios, por medio de la oración principalmente puede ser. El hijo pródigo se dio cuenta en la reflexión, en la miseria en que estaba, interiorizando, mirándose adentro, recapacitó y se dio cuenta, ¿no? Dios es un Padre, Dios es amor, y mucho más nos conviene vivir en familia, con Dios, con toda la humanidad, con nuestra propia familia, con nuestra comunidad, y así realmente vamos a ser más felices. Entonces, tal vez la lección que hoy día nos deja el Evangelio es que Dios quiere que seamos felices, y todos queremos ser felices, pero la verdadera alegría está en superar el egoísmo de encontrar una felicidad solo para uno, para buscar una felicidad universal, es decir, que realmente todos seamos uno, que todos nos queramos, que nos veamos como parte de una misma gran familia que es el pueblo santo de Dios, o como se dice de un modo más teológico, todos parte de un mismo cuerpo místico que es la Iglesia. Una iglesia en la cual hay distintos miembros, todos somos distintos, pero en esa diversidad está la grandeza del amor de Dios. Como Dios se goza en cada uno de nosotros que somos sus hijos. Todos tenemos algo que aportar para este bien común de la Iglesia, del cuerpo místico de Cristo y de una humanidad redimida y renovada por el amor de Jesucristo. Así sea. Amén.